Hola, hola. El título de nuestra próxima clase número 4 es Proceso de concientización. Por tanto, en este preámbulo te estaré compartiendo 6 acciones claves para poder pensar críticamente. Comencemos. La primera acción clave es adquirir claridad. Piensa esto. Si pensar críticamente se trata de analizar y evaluar afirmaciones y argumentos, te pregunto, ¿cómo podemos hacerlo si no comprendemos de una manera clara las ideas que decimos o que nos dicen? Esto nos llevará inevitablemente a malas interpretaciones. Por ejemplo, si yo te dijera, Juan vio a María con unos binoculares, ¿quién tenía los binoculares? ¿Juan? ¿María? No nos resulta 100% claro. Pudiera ser cualquiera de los dos. Y esto es lo que en la semántica se conoce como anfibología. Es decir, construcciones gramaticales que se admiten más de una interpretación. Y esto es apenas un aspecto. Luego tenemos que revisar el significado de aquellas palabras que no conocemos, enfrentarnos a la falta de acentos, el mal uso de puntos y comas y pare de contar. En definitiva, es importantísimo asegurarnos de tener una claridad de ideas en los argumentos que damos o recibimos. Bien, pasemos a nuestra segunda acción clave. Comprobar la veracidad. Cuando la información que tenemos es imprecisa, inexacta o incluso malintencionada, nos lleva por lo general a conclusiones erróneas. Es muy común que la gente presente información muy interesante que por no ser verificada la aceptamos como si fuera un hecho indiscutible. Pero un pensador crítico siempre comprueba la veracidad de los hechos. Recuerdo que años atrás se publicó un artículo donde la Universidad de Cambridge avaló un estudio que decía que un texto podía leerse correctamente siempre y cuando la primera letra y la última letra estuviesen en su lugar correcto, sin importar el lugar de las demás letras. Y se publicó lo siguiente. Obviamente, si tú intentas leer ese párrafo, te darás cuenta de que no es tan difícil. Se encuentra bastante fácil. Creo que cada uno de nosotros puede lograrlo. ¿Pero por qué? Porque contiene palabras cortas, de pocas letras. Posteriormente, se hizo un estudio adicional haciéndolo con palabras mucho más largas. Y resultó que era casi imposible de leer. Tal como lo imaginaba. Resultó que todo aquello era una manipulación. De hecho, la Universidad de Cambridge negó rotundamente haber avalado ese estudio. ¿Qué tal? Pasemos a nuestra tercera acción clave. Buscar precisión. Sin duda alguna, hay personas ingenuas y desprevenidas a las cuales resulta muy fácil desviar y engañar. Por eso, un pensador crítico debe ir en la búsqueda de datos mucho más precisos. Afirmaciones como se cree que, pudo haber sido, o una clásica, el 74% de, nos deben llevar a preguntarnos ¿por qué se cree eso? ¿Qué significa pudo haber sido? ¿O de dónde sacaron esas cifras? Una cosa es cierta. La falta de precisión suele ser una señal de un argumento débil. Pasemos ahora a nuestra cuarta acción clave. Exigir consistencia. Aquí el punto clave consiste en detectar y eliminar todo tipo de inconsistencias. Y para poder entender a qué me refiero, veamos un claro ejemplo. En una conversación, un relativista moral insiste en que cada quien tiene la libertad de escoger lo que está bien y lo que está mal, que no somos nadie para juzgarlos. Pero en otra conversación, el mismo relativista moral se enfada porque alguien robó su auto y cree que esa persona actuó mal y debe ser castigada. ¿Te das cuenta la inconsistencia?
En filosofía, esto se conoce como inconsistencia lógica. Bueno, pasemos a nuestra quinta acción clave. Precisamente, tener sentido lógico. Cuando sacamos conclusiones que no se derivan necesariamente del argumento presentado, por más lógico que parezca en un comienzo, a esto en filosofía se le conoce como una falacia lógica informal. En palabras simples, esto significa que sacamos conclusiones que pueden ser o no ser ciertas a base de presunciones y conjeturas. Por ejemplo, Luis José sacó una F en las clases de química. No debe haber estudiado nada. Bueno, aquí tenemos un hecho y una conclusión. ¿Cuál es el hecho? Luis José sacó una F en clases de química. ¿Cuál es la conclusión? No debe haber estudiado nada. La verdad es que Luis José pudo haber sacado una F por otras muchas razones. A lo mejor sí estudió, pero olvidó parte del contenido. A lo mejor el profesor cometió un error al evaluar a Luis José. O tal vez el examen contenía preguntas que no estaban incluidas en el contenido que estudió. ¿Lo ves? Nuestra consigna siempre debe ser no a las presunciones, no a las conjeturas. Con esto pasemos a nuestro sexto punto clave. Descubrir los distractores. Una de las habilidades más difíciles, confieso, para un pensador crítico es poder detectar cuando alguien está tratando de introducir una distracción. Esta es otra falacia lógica informal que se le conoce como el señuelo o el arenque rojo o popularmente dicho, una falsa pista. El término arenque rojo procede de la práctica de utilizar un pez de olor fuerte para distraer a los perros de caza del olor de su presa. Del mismo modo, cuando se desvía un tema utilizando argumentos irrelevantes, se sabe que se trata de una falacia del arenque rojo. Por ejemplo, si alguien argumenta la edad para beber debería reducirse a 18 años, ¿cómo puedes ser lo suficientemente mayor para unirte al ejército y no tener edad para beber? ¿Qué tenemos aquí? Primero, una afirmación. Y segundo, un argumento irrelevante o distractor. Creo que era mejor que hubiese pedido argumentos para que explicasen por qué 18 años sería mejor que 21 años. Tremendo, ¿no? Bueno, espero que nos hayamos podido dar cuenta de la importancia que reviste estas acciones claves para el pensador crítico. En su clase número 4, el doctor Giacomo Cassese nos va a introducir en el tema proceso de concientización. Bendiciones para todos.